Romanos capítulo 12. Seguimos estudiando, según la palabra del Señor, acerca de los dones espirituales, capacidades que el Espíritu Santo da a cada creyente para el ejercicio de los ministerios con el propósito de edificar la iglesia y glorificar a Dios. Los dones espirituales que estamos estudiando ahora mismo son los ministeriales permanentes, aquellos que continúan a día de hoy vigentes, y empezamos el viernes pasado con los dones orales, que se utilizan por medio de la palabra, y ya habíamos estudiado acerca de la evangelización y la predicación. Si Dios quiere, esta tarde vamos a ver el don de la enseñanza, el don del pastorado. No sé si llegaremos hasta ahí, pero vamos a ver juntos estas enseñanzas acerca de estos dones. Hemos dicho Romanos capítulo 12, recuerda que es uno de los pasajes donde se enseña acerca de los dones, y dice ahí en el versículo 7, si el de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza. Mira ahí 1 Corintios 12, versículo 28, dice 1 Corintios 12, 28, 29, y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros. Ahí tienes también esa palabra identificando a personas que Dios ha dado dones espirituales para enseñar, para ser maestros. Versículo 29, ¿acaso son todos apóstoles? No. La respuesta lógica del lector. ¿Acaso son todos profetas? No. ¿Acaso son todos maestros? No. Y en Efesios capítulo 4, versículo 11, otro texto donde vemos esta enseñanza acerca de la capacidad espiritual para enseñar, para ser maestro. En el versículo 11 dice, y Él dio, se refiere a Cristo, Cristo dio a algunos el ser apóstoles. Es decir, ahí está diciendo que Cristo dio a algunos la capacidad y dio a algunos el ministerio para ejercer. Esto es, unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Como veremos más adelante, esta definición o descripción de pastores y maestros no son dos personas diferentes o dos ministerios diferentes, sino un ministerio que está compaginado tanto la del pastorado con la enseñanza, con ser maestro de la palabra. Pastor maestro, podríamos decir un guión, pastor y maestro, no pastor y aparte maestro. Ahora, para entender esto siempre estamos observando, como sabéis, en primer lugar, qué significa la palabra que se utiliza. Dios ha inspirado su palabra y lo ha hecho de manera fiel por el Espíritu Santo, moviendo a hombres para que escribieran lo que ha salido de la boca de Dios. Así que las palabras que se utilizan son lo que significa la enseñanza. La enseñanza de la palabra de Dios viene por medio del significado de las palabras que se usan. Así que el don de enseñar, dado por el Espíritu Santo, capacita a algunos creyentes, y como hemos dicho, ¿son todos maestros? No. Así que son algunos creyentes. No es que estamos llamando a que deseemos estos dones, que todos tengamos todos estos dones, sino que Dios, por el Espíritu Santo, capacita a algunos creyentes para enseñar a otras personas la palabra de Dios con fidelidad y su aplicación adecuada. Lo vuelvo a repetir. El don de enseñanza, dado por el Espíritu Santo, capacita a algunos creyentes para enseñar a otros la palabra de Dios con fidelidad y su aplicación adecuada en la vida. Lo repetimos muchísimas veces a lo largo de nuestra vida, de todas las enseñanzas. No deseamos conocer lo que la palabra dice solamente. Deseamos conocer lo que la palabra de Dios dice para aplicarla. Deseamos aplicar la palabra de Dios. Deseamos que la palabra de Dios transforme nuestra mente, nuestro ser. Deseamos obedecer la palabra de Dios. No podemos hacerlo sin entenderla. Así que el maestro no es el que enseña fielmente solamente, sino que con la enseñanza nos ayuda a ver cómo eso afecta a la vida. Por eso, cuando tú lees la palabra de Dios en tu casa y estás buscando qué significa el texto que estás leyendo, tu esfuerzo no debe quedarse en entender qué significa. Tu esfuerzo debe llevarte a decir, bueno, ¿y esto cómo modifica mi vida? ¿Esto cómo guía mi vida? ¿Qué pecado me está confrontando?
¿Qué mandamiento me está dando? ¿Qué promesa me está mostrando? Y tantas formas en que la palabra de Dios debe aplicarse a nuestra vida. Entonces observamos que aquí hay dos palabras. Mira Romanos 12, versículo 7. Vamos a tomar ahí este texto para estudiar este don. Romanos 12, versículo 7. Y dice ahí que cada uno, si Dios le ha dado un don, que lo haga, ¿verdad? El punto es que si Dios te ha dado un don, ejercítalo. Y el punto es, si Dios no te ha dado un don, no pretenda ejercitar lo que Dios no te ha dado. Es decir, el que enseña, que enseñe. Y está diciendo, si tú tienes una capacidad espiritual para enseñar, ejércelo enseñando. Pero no dice el versículo 7, el que sirve, que enseñe, ¿verdad? Así que si Dios te ha dado un don de servicio, no pretendas enseñar. Pero una cosa es la capacidad natural por ser creyente de que podemos enseñarnos unos a otros y otra cosa es un don, una capacidad superior, destacada, una capacidad por encima de lo común para poder ejercer ese ministerio. Aquí hay dos palabras en el versículo 7. Una es el verbo enseñar. Viene ahí en el versículo 7 el que enseña. En el original está simplemente puesto el enseñador. Así se podría traducir. El enseñador. Es un verbo que es un participio. Un verbo participio muestra la característica de una persona por su acción. Es decir, el verbo funciona como un adjetivo y dice que una persona por la acción que hace se le conoce así por eso. Así que el enseñador es el que enseña, el que se caracteriza por su acción de enseñar. Ese verbo griego es didasco y en Romanos aquí ese verbo está dando la característica de esa persona. Aparece 97 veces en el Nuevo Testamento y 95, es decir, menos 2 veces, todas las veces que se traduce como enseñar, enseñar. Hay 2 ocasiones solamente cuando se traduce como instruir. Ahora, ¿por qué decimos que aparece 97 veces este verbo en el Nuevo Testamento y todas estas características? ¿Por qué? No solamente como un dato aislado, sino porque cuando esa palabra ha sido utilizada tantas ocasiones en el texto bíblico del Nuevo Testamento, nos muestra que no es una capacidad o una acción secundaria. Aparece tantas veces porque la enseñanza es fundamental para el crecimiento de la Iglesia y para la vida cristiana. Es más, al contar las 97, te encuentras un énfasis importante y es el siguiente, escucha. La persona que más veces es el sujeto de este verbo que realiza esta acción, ¿quién es? Jesús. Jesús. Es decir, de las 97 veces, 49 de ellas, más de la mitad, se refiere a la acción que Jesús realiza en su ministerio. Es decir, el ministerio de Jesús fue ¿cuál? El de enseñar. Jesús enseñaba y es el mayor protagonista, el principal actor en la Escritura que realiza esta función de enseñar. También el Espíritu Santo ejerce este ministerio en Juan 14, 26. Claro, la capacidad que el Espíritu Santo da para enseñar está relacionado con el ministerio del Espíritu Santo. ¿Qué dice Juan 14, 26? ¿Recuerda ahí en el aposento alto? Desde el capítulo 13 hasta el 17, Jesús está hablando en el aposento alto y es una enseñanza fundamental, la última. Y aquí Juan se centra para mostrar quién es Cristo, para trasladar todas las enseñanzas a los discípulos para el resto de los creyentes que vendríamos después. En el capítulo 14, versículo 26, dice Jesús esto. Dice el versículo 25, estas cosas os he dicho estando con vosotros. 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, ¿qué dice? Os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Así que, ¿cuál es la función principal del Espíritu Santo cuando venga hacia los creyentes? A la iglesia. ¿Cuál es? La de la enseñanza. Es más, versículo 25, cuando Jesús dice, estas cosas os he dicho, eso puede ser sinónimo, estas cosas os he enseñado.
Y no solamente yo os he enseñado, porque dice el versículo 26, pero, ¿lo ves ahí? Ese contraste. Así que los discípulos podrían estar añorando la enseñanza de Jesús, recordando cómo Jesús les enseñaba, y Jesús les dice, yo os estoy enseñando todo esto, pero cuando yo me vaya, va a venir el Espíritu Santo, que Él también os va a enseñar. Así que esa es la función principal del Espíritu Santo, la cual Él capacita también a algunas personas para enseñar. La siguiente persona que más se habla que realiza esta acción en el Nuevo Testamento, ¿quién es? Pablo, efectivamente. 9 ocasiones Pablo es quien dice que él está enseñando. Él ha enseñado todas estas cosas. Y después vemos otras personas, incluso los apóstoles, Timoteo, algunos que estaban en Roma, hombres idóneos que deben enseñar. Entonces, la enseñanza no es exclusiva de Pablo ni los apóstoles, sino aquellos que Dios ha dado capacidad. Mira el 2 de Timoteo 2.2. Es importante este texto. 2 de Timoteo 2.2. Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga ¿a quién? A hombres fieles que sean como idóneos, capaces para enseñar también a otros. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, lo que yo he recibido, yo te he enseñado con otros testigos, ahora tú tienes la responsabilidad de ¿qué? Enseñar, pero escucha, aquí el énfasis es enseñar a otros que enseñen después a otros. Aquí el énfasis de Pablo es que Timoteo es responsable de quién va a continuar después de él. ¿Me explico? No solamente Timoteo es responsable de la enseñanza de toda la congregación, sino que también Timoteo es llamado a identificar dentro de la iglesia a hombres que Dios capacita para ser idóneos para enseñar. ¿Y cuál es esa idoneidad? ¿Cuál es esa capacidad que Timoteo debe ver en esos hombres? En primer lugar, el don de enseñanza, la capacidad dada por el Espíritu Santo. En segundo lugar, ahí ese versículo que dice fieles. Así que no son solamente hombres conocedores de la palabra con don para enseñar, sino que su vida manifiesta fidelidad. Porque como estudiamos hace 2 domingos, conocer la palabra de Dios no es seguridad de santidad, de fidelidad. Hemos visto personas que llevan muchos años enseñando la palabra de Dios y han estado durante años viviendo en pecado. Pero aquí el énfasis es ese. Pablo le dice a Timoteo, el Espíritu Santo ha dado capacidad a algunos hombres idóneos para enseñar a otros, para que esto continúe a otros y a otros y a otros. Pero no solamente la capacidad de enseñar, sino hombres que fieles. Y escucha, hombres. ¿Por qué hombres? Porque aquí el énfasis es del liderazgo de la congregación, el liderazgo de la iglesia. Por supuesto que Dios puede dar este don de enseñanza a mujeres, pero dentro de un contexto como veremos más adelante. Pero aquí el énfasis es acerca del liderazgo de la iglesia. Hombres que vean, sean fieles y capacitados espiritualmente para que continúen con el ministerio del pastorado y de la enseñanza. Pero también hemos visto o podemos ver que enseñar es la tarea de los falsos maestros. Una página más adelante, Tito capítulo 1. Tito capítulo 1 dice ahí, versículos 10 y 11, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras. ¿Y cómo trastornan las familias? Enseñando. Ese verbo es gerundio. Y el verbo gerundio tiene la característica, la función de expresar la forma en la que algo se hace. Así que es un verbo secundario que necesita un verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal? Que estos están trastornando familias enteras. ¿Y cómo lo hacen? Por el verbo gerundio, enseñando por ganancia deshonesta cosas que no deben enseñar. Así que hay muchos rebeldes, habladores vanos, engañadores, que hay que taparle la boca. ¿Y quién debe taparle la boca? Pablo le está diciendo a Tito, tú eres el pastor de la iglesia, cállale la boca. Callarle la boca no es poner la mano en la boca, aunque literalmente es así el texto, pero es una manera figurada o
una hipérbole, una forma exagerada, está ilustrando a todo lo posible para que ellos nos enseñen en la congregación. No les dé oportunidad. Así que, ¿a quién hay que darle oportunidad para que enseñen? A los que Dios ha dado capacidad. Pero el hecho de tener un tiempo libre en el culto para que cualquiera se levante y diga lo que quiera, eso no es hacer las cosas en base a los dones espirituales, sino en base a darle oportunidad a los hombres para que todo el mundo esté contento. La iglesia no está y no debe ser dirigida para que las personas estén contentas porque se satisface sus deseos, sino porque se satisface la voluntad de Dios, ¿verdad? Así que el don de la enseñanza es un ministerio que debe ser cumplido por los ancianos, debe ser por hombres idóneos, fieles. También debemos observar que los falsos maestros, el diablo, su principal manera de atacar a la iglesia, a los creyentes, ¿por medio de qué? Falsos maestros. Son los falsos maestros quienes el diablo utiliza para atacar a la iglesia. Pero escucha, todos los creyentes somos llamados a enseñarnos mutuamente. Colosenses 3. Mira qué dice Colosenses 3. Un texto muy curioso. Porque se nos pone el énfasis en este texto que la enseñanza debe ser en la comunión de los santos. En la forma en la que tenemos comunión los creyentes unos con otros, debe mostrarse también en la forma en la que nos enseñamos unos a otros. Colosenses 3, 16. ¿Qué dice? Que la palabra de Cristo, ¿qué es la palabra de Cristo? Toda la Biblia. Hasta este momento era toda la enseñanza que Cristo estaba dando, en el cual estaba incluido el Evangelio, en el cual estaba incluido el Antiguo Testamento y en el cual está incluido lo que los discípulos de Cristo estaban escribiendo. Así que toda la palabra de Dios, la palabra de Cristo, habite abundantemente o en abundancia en vosotros. Es decir, habite no es que esté de visita, ¿verdad? Que tenga el pijama, que tenga su ropa, que tenga sus cosas, sus zapatillas en ti, que viva en ti. Que sea su casa, que tu corazón esté lleno del dueño de tu casa, que es la palabra de Cristo. Con toda sabiduría, y observa y dice, ¿cómo se va a ver esto? ¿O cómo va a estar lleno cada uno de la palabra de Dios? Enseñándoos y amonestándoos unos a otros. Así que esos son verbos gerundios que muestran la forma en la que la palabra de Dios habita en nosotros. ¿Cómo la palabra de Dios habita en nosotros? Leyéndola en privado. Pero después también cuando mutuamente nos estamos llenando, nos estamos enseñando la palabra de Dios. Tenemos conversaciones en las que expresamos cómo Dios está obrando en nuestra vida. A veces son alegrías, a veces son preocupaciones, tristeza, problemas. Y la forma en nuestras conversaciones en la que nos escuchamos y conversamos debe estar llena de la palabra de Dios. Con enseñanza, con amonestaciones. Así que la enseñanza es una instrucción de una verdad para ser aplicada. La amonestación tiene el énfasis en qué. Y eso, como dice que lo debemos hacer, ¿quién lo debe hacer? ¿El pastor a toda la congregación? No, todos juntos, todos unánime. En nuestra relación de comunión, la palabra de Dios debe habitar abundantemente en nosotros para que podamos tener esta comunión mutuamente. Así que no todos tenemos el don de la enseñanza, pero todos somos llamados ¿a qué? Según el versículo, a enseñarnos mutuamente, ¿no? No con el propósito de mostrar cuánto sabemos, sino con el propósito de edificar humildemente al hermano, trayendo a nuestro lado la palabra de Dios. El don de la enseñanza, escucha, solo tiene como contenido la palabra de Dios. La enseñanza no es enseñar historia, aunque es bueno saber la historia, pero la enseñanza no es enseñar historia. La enseñanza no es enseñar filosofía. La enseñanza no es enseñar consejos prácticos. El don de la enseñanza es para explicar la palabra de Dios. Ese es el único contenido que debe estar en nuestra enseñanza. Si la palabra de Dios debe habitar en nuestros corazones abundantemente para enseñarnos mutuamente, no nos está diciendo que nos enseñemos en las experiencias personales, en nuestras opiniones personales, ni en lo que el mundo nos enseña, ni en lo que la historia enseña, a menos que esa enseñanza apunte a una realidad que está expresada en la palabra y sea una forma en la que
Pues mira, lo que le pasó a tal hermano en tal época, como una ilustración que Jesús hacía muchas veces, ¿verdad? Tomaba elementos cotidianos en parábolas o en otras formas, comparaciones, para después enseñar una verdad que ya está revelada en la palabra. Eso es lo que debe ser. No debemos enseñar otra cosa que la palabra de Dios. Mira Mateo 15:9, acerca de esta afirmación. Mateo 15, versículo 9. Dice, versículo 7. Mateo 15:7. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, esto es Isaías 29:13, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombres. Lo que dice ahí ese último renglón es que enseñas como palabra de Dios la palabra del hombre. Enseñando como doctrina preceptos de hombre es que están enseñando como si fuera la palabra de Dios, la doctrina es la palabra de Dios, la enseñanza de Dios, la enseñanza del hombre. No viene de Dios, sino del hombre esta enseñanza. Así que esa es la hipocresía que en muchas ocasiones invade nuestros corazones, invade la iglesia de Cristo y los púlpitos, nuestras conversaciones mutuas. Nos enseñamos más bien los preceptos de los hombres más que la palabra de Dios. Pero hacemos culto, pero parecemos que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Y no es así. Así que no debemos enseñar otra cosa que la palabra de Dios. Hoy día tener el móvil, el YouTube, las redes sociales, nos pueden llegar muchas enseñanzas que pueden ser atractivas, incluso bíblicas, pero deberíamos pararnos en ocasiones a ver, ¿de dónde surge esto que estoy escuchando? Lo está hablando y me puede parecer lógico y adecuado, pero ¿de dónde lo saca? ¿Qué texto ha dicho? El que lo dice lo debe explicar. Lo debe explicar para dejar claro que no es su opinión, es la palabra de Dios. Pero a veces nosotros debemos escuchar de esta manera. ¿Lo está diciendo este hombre en base a qué? ¿En base a la palabra de Dios o en base a qué? ¿A su experiencia? Así que es muy importante porque somos responsables también nosotros de cómo escuchamos. Es más, se advierte sobre el riesgo alto, un riesgo severo de dejarnos llevar por los vientos de doctrina. ¿Qué dice Efesios capítulo 4? En el versículo 11 hemos leído, Efesios 4:11, que Cristo, Él, dio a algunos el ser profeta, el ser apóstoles, el ser evangelista, el ser pastores y maestros, ¿a fin de qué? Capacitar a los santos ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que no hemos llegado. Yo creo que a día de hoy yo no he llegado a esa estatura. Así que lo que está diciendo es, esto no va a tener fin. Esto no va a tener fin. Esto es continuo en tu vida. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Versículo 14. Para que ya no seamos niños, ahora seamos maduros, seamos hombres hechos y derechos en el sentido de la estatura de Cristo. Las mujeres no dejan de ser mujeres, los hombres no dejan de ser hombres, pero todos crecemos en la estatura de Cristo, en la madurez espiritual, para que ya no seamos niños. Niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Observa que hay una función, hay una provisión de Cristo para que la iglesia crezca en madurez y no sea llevado por vientos de doctrinas engañosas. ¿Cuál es la provisión de Cristo? Pastores y maestros que capaciten a los santos para crecer en su madurez y para que no se dejen llevar por todo viento de doctrina. ¿Qué? ¿Quién genera estos vientos de doctrina? ¿Personas ingenuas? Dice el texto. ¿Personas que no tienen ninguna habilidad? No, personas que están poniendo todo su empeño. Personas hábiles, dice ahí, llenos de astucia, doctrina por la astucia de los hombres. Así que no son tontos. Saben cómo hacerlo. Saben cómo parecer una doctrina sana, pero no lo es. Saben cómo engañarte. Saben cómo desviarte.
¿Sabes por qué lo saben? Porque son usados por el padre de mentira. Son ministros del diablo. Y esos son los que están urdiendo toda la artimaña engañosa del error. Así que las artimañas son estrategias, en ocasiones escondidas, pero que todo tienen el propósito de hacerte desviar. Así que el Señor ha provisto de esta bendición de tener pastores y maestros. La doctrina bíblica que debe enseñarse, ¿cuál es? La palabra de Dios, como hemos dicho, la sana doctrina, la doctrina que sana, la doctrina que tiene una función o una característica y es que produce sanidad. La doctrina que produce sanidad, la buena doctrina, como dice, apunta a estos textos. Primera de Timoteo 1:10, capítulo 4, versículo 6, segunda de Timoteo 4:3, Tito 1:9 y 2:1. Mira lo que dice Tito 2:1. Es un versículo cortito, pero muy fundamental, ¿verdad? Dice, pero en cuanto a ti, ahí hay un contraste, tú no debes ser como esos engañosos, del versículo 10 al 16, tú enseña ¿el qué? Lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tú enseñas lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Es decir, tú tienes aquí la sana doctrina como un nivel, con una plomada, algo recto. Y lo que tú vayas a enseñar, ponlo al lado. Y si concuerda, esto es ilustrativo, si concuerda con lo que la palabra de Dios dice, entonces enséñalo. Enséñalo. Es la sana doctrina lo único que debemos enseñar. La doctrina que sana, la doctrina que se aplica, no solamente se conoce, sino que se pone en práctica. Y la doctrina que se enseña siempre debe ser acompañada de la piedad. Dice Tito 2, versículo 10. No defraudando, sino mostrando toda buena fe. ¿Para qué? Para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Así que lo que está diciendo ahí Pablo es que enseñe a que los siervos se sujeten a sus amos y vivan de tal manera que la forma en la que ellos viven adornan la doctrina de Dios. Y esto es lo que Pablo debe hacer en su propia vida y en la vida de piedad acerca de los creyentes. Mira 1 Timoteo 6:3. Hay muchísimos textos donde se pone el énfasis en que el que enseña debe ser hombre fiel, piadoso. Dice versículo 3 del capítulo 6 de 1 Timoteo. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, es decir, alguien que enseña una doctrina conforme a la aplicación, a la vida piadosa, a la vida que glorifica a Dios. La piedad es glorificar a Dios con tu vida. La piedad es vivir una vida que glorifica a Dios porque estás siendo obediente a su palabra. Así que la enseñanza debe estar acompañada de la piedad en la vida del que enseña. Y quisiera poner 3 textos importantes acerca de cómo el don de la enseñanza debe aplicarse. Mateo 5:19. Vayamos ahí a Mateo 5:19. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Escucha, observa este contraste, porque después viene el pero cualquiera, ¿vale? Analicemos lo primero para después ver lo segundo. ¿Qué está diciendo en lo primero? Está dando una advertencia. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, es decir, de los mandamientos de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, que anule ese mandamiento enseñándolo, por más pequeño que sea, dice, será llamado él muy pequeño en el reino de los cielos, es decir, va a tener unas consecuencias. Va a tener unas consecuencias en el reino de los cielos. Delante del Señor va a perder toda honra. No va a traer gloria a Dios y él va a ser considerado pequeño. Pero cualquiera que lo guarde. O sea, que cuando anulamos un texto de la enseñanza de Dios es porque deseamos no guardarlo. Y lo enseñamos así, anulándolo para que ni yo lo guarde ni tú lo guardes. Así que el punto no es tanto en la enseñanza fiel, sino en que la enseñanza fiel tiene una razón. Y es que cuando no se enseña fielmente y anulamos ciertos textos es porque queremos
no guardarlo, no queremos someternos a él. Así que el énfasis es el que no lo guarda y por tanto anula esa enseñanza y así lo enseña a otro, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que lo guarda y por tanto así lo enseña, ese será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque está sometido a la autoridad de la palabra, a la autoridad de Dios. Así que, hermano, hay una advertencia acerca de los que enseñan sin aplicar la palabra en su vida. Hay una severa advertencia acerca de los que enseñan sin aplicar la palabra de Dios en su vida. Dios puede dar un don a un creyente para enseñar, pero ese don no asegura que está viviendo en fidelidad a la palabra de Dios. Porque Dios le dé un don a un hermano para enseñar no es seguridad de que ese hermano está obedeciendo a la palabra de Dios, sino que ese hermano es responsable de usar ese don de enseñanza aplicando primero en su propia vida y viviendo una vida ejemplar. Así que hay una responsabilidad. Claro que hay un privilegio, pero hay una gran responsabilidad. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Hay limitaciones en el don de la enseñanza. Hay limitaciones en la aplicación, en el ejercicio del ministerio de la enseñanza. Primera Timoteo 2, 12. Y dice así la palabra de Dios. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Escucha, Pablo no está diciendo que la mujer no enseñe. Pablo no dice que no permite que la mujer enseñe. Pablo está diciendo que no permite que la mujer enseñe a un hombre y ejerza esa autoridad sobre ese hombre. Así que Pablo y la palabra de Dios no dice que la mujer no pueda ejercer un ministerio de enseñanza, sino que debe estar en un orden, en una limitación, una forma adecuada. Por eso no hay mujeres que predican a la congregación. Por eso no hay mujeres que ejercen el ministerio pastoral, porque es fundamentalmente la enseñanza. Por eso sí hay mujeres que pueden enseñar en otros contextos. Es decir, dice el versículo 12, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Este es el contexto de la reunión congregacional. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Porque la cultura es así de mala? ¿Porque nos hemos vuelto malos? ¿Porque tiene que ver con algo de la cultura de aquel entonces? No, sino con el diseño original de Dios. Porque Adán fue creado primero y después Eva. Sí, sin duda la mujer fue engañada. Y por esa es una razón. Pero la primera razón que se da no es que la mujer fue engañada, sino que Dios creó primero al hombre y después a la mujer. Y en esa orden de la creación, Dios puso a Adán sobre la mujer para cuidarla y para ejercer la autoridad. Amorosamente, no pecaminosamente. Escucha lo que dice ahí. Versículo 14. Y Adán no fue engañado. Es decir, Adán fue responsable más que su mujer porque no fue engañado cuando pecó, sino que pecó con conciencia. La mujer fue engañada. Siendo engañada completamente cayó en transgresión, pero se salvará. Y esto no es salvación de vida eterna, sino se salvará del estigma de haber sido de mala influencia hacia su marido, cuando cambió su rol, cuando influyó a su marido, habiendo escuchado a Satanás y decirle al marido, toma, porque Satanás me ha dicho esto, y el hombre responsablemente tomó del fruto. Ahora observa que aquí el argumento es que la mujer se salvará enseñando a otros dentro del orden de Dios. Se salvará del estigma de ser una mala influencia, por lo que Eva hizo, cuando se somete al orden de Dios y enseña a los que Dios ha puesto a su cargo para enseñar. Por eso pone aquí un ejemplo, se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Aquí no dice que tener hijos salva a nadie. Aquí está diciendo que en el caso, porque esto es un supuesto, en el caso de que esta mujer tenga hijos, ahí tiene una esfera adecuada para enseñar, para ejercer esa influencia, bajo el liderazgo de su marido, y por supuesto esto extendido a la congregación, hay un ámbito en el que la mujer sí puede enseñar, y ese está limitado, no es en la congregación.
ejerciendo autoridad sobre los hombres de la congregación. Y el último texto que quisiera ver es Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 2 versículo 27. Este es un texto mal entendido en muchas ocasiones. Primera de Juan capítulo 2 versículo 27. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él, y este Él es el Padre, permanece en vosotros. ¿Cuál es la unción? La unción del Espíritu Santo. Dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentirá, y así como os ha enseñado, permanecéis en Él. Escucha, este texto se ha usado muchas veces para decir que si tú eres creyente no necesitas que nadie te enseñe. Y no dice eso el texto. El texto está diciendo es que cuando un pecador es salvado, en ese momento recibe la unción del Espíritu Santo en el momento de la conversión del nuevo nacimiento, no tiene necesidad de que le enseñe nadie sin esa unción. Aquí el punto es que no tiene necesidad de la enseñanza del mundo. No tiene necesidad de que el mundo le enseñe nada. Ha tenido la unción del Espíritu, el cual le va a capacitar para aprender. No es una contradicción con el resto de la Escritura que nos dice el Nuevo Testamento que Dios ha dado maestros para que nos enseñen y que los creyentes necesitamos aprender de estos maestros. Sino que este texto está diciendo que la sabiduría del mundo no es lo que el creyente necesita. Tenéis la unción, así que no volváis de nuevo a los maestros del mundo. Tenéis la unción del Espíritu y debéis perseverar, permanecer en Él, así como os ha enseñado. Así que lo que Juan está diciendo aquí es que el Espíritu Santo es el medio por el cual Dios capacita a los creyentes para aprender la palabra de Dios enseñada por otros maestros que Dios ha dado don para enseñar, y por eso ya no necesitan la enseñanza de ¿quién? Del mundo. La enseñanza del mundo. Así que terminamos con este punto. El don de la enseñanza está dirigido a explicar la palabra de Dios con el propósito de ¿qué? En primer lugar, con el propósito de aplicar en primer lugar el maestro la enseñanza en su propia vida. Y en segundo lugar, para que el que recibe la enseñanza aplique la palabra en su propia vida. Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti y de la enseñanza. Así que la enseñanza tiene la prioridad de aplicarse antes al que enseña y después al que está escuchando también aplicar la palabra. El don de la enseñanza no es exclusivo de los pastores porque lo hemos visto, ¿verdad? En Colosenses 3:16 debemos enseñarnos unos a otros la palabra. Pero los pastores, su ministerio es un ministerio prioritario de enseñanza. Un pastor debe ser alguien con don de enseñanza. Pero alguien con don de enseñanza no tiene por qué ser un pastor. Un pastor debe enseñar, pero alguien que enseña no necesariamente es llamado y capacitado por Dios para ser pastor. Ahora, ¿tú tienes hijos? A los padres se les llama a instruir a los hijos, a enseñar a los hijos en la instrucción del Señor, en Efesios 6:4. Así que los padres que tienen hijos, aunque no tengan el don de la enseñanza para la congregación o para otros hermanos, Dios les ha dado el Espíritu Santo para que puedan aplicar la palabra de Dios en sus vidas y enseñarlo también a sus hijos. El don de la enseñanza puede estar presente tanto en hombres como mujeres, pero con sus limitaciones en el ejercicio del don. Y terminamos diciendo esto. El desarrollo del don de la enseñanza en la iglesia local debe ser supervisada por los obispos de la iglesia. ¿Quiénes son los obispos de la iglesia? Los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Los pastores. ¿Quiénes son los pastores? Los obispos. Es decir, obispos, ancianos, pastores, esos son los nombres para las mismas personas. Y ellos son los responsables de qué se está enseñando en la congregación. Por eso abrir el púlpito o dar oportunidad a los hermanos para compartir la palabra debe ser tratado no con ligereza, sino con oración, con observación, con discernimiento espiritual. Lo hemos dicho antes en 2 Timoteo 2:2, ¿verdad? Lo que has escuchado de mí en presencia de muchos testigos, esto enseña a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. 4 generaciones ahí, y el responsable de eso es el pastor.
Y también le dijo Pablo a Tito en capítulo 1, versículo 11, que le tape la boca. Tiene que evitar que personas que están enseñando falsa doctrina o no tienen el don de la enseñanza, pero tienen mucha labia y tienen un carácter atractivo para los demás, pero Pablo le dice a Tito que él tiene que hacer todo lo posible para que no engañen a la iglesia. Pero es importante, hermano, asumir o tomar la conciencia de este don de la enseñanza, no solamente para que los que el Señor capacite lo hagan bíblicamente, sino para que los que somos enseñados pongamos la mirada en la forma en la que la palabra de Dios lo dice y no seamos llevados por todo viento de doctrina, que puede venir por personas que parecen, pero son hipócritas. Parece que lo son. Y claro que puede que enseñen buena doctrina, pero lo han hecho pecaminosamente, así que darán cuenta delante de Dios de eso. Pero también puede ser que no enseñen sana doctrina, nos lleven a estar desviados de la verdad. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque sin ella estamos perdidos. Cada uno tendría su opinión, cada uno estaría yendo por un camino dando palo de ciego, pero es tu palabra fiel la que nos has dejado, la que perdura por los siglos, la que no cambia, la que la cultura sigue siendo aplicada esta palabra en toda cultura, en todo tiempo. Y Señor, te pedimos que nuestro corazón esté apegado a tu palabra para que seamos enseñados fielmente por aquellos que tú has capacitado y para que esa enseñanza, Señor, nos lleve a ser transformados a la imagen de Cristo, a crecer en la estatura de la plenitud de Cristo. Señor, ese camino todavía no ha terminado. Todavía estamos necesitados de ser enseñados, de ser humillados y de ser consolados, de ser edificados. Te pedimos perdón cuando ponemos nuestros oídos abiertos a cualquier enseñanza, Señor, y ayúdanos a cerrar las puertas de nuestra mente y que pase aquello que el Espíritu Santo nos enseña y que pasa el filtro de tu palabra, de la sana doctrina. Gracias, Padre, por esta enseñanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.